Ahí está. Entonces, muy buenas noches para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Este día, martes, que tenemos hoy, 8 de septiembre, pues vamos a ver nuestra segunda clase del curso de ética, ¿verdad? ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos ya viendo la primera clase del curso o de esta cuarta unidad y hablábamos básicamente sobre la moral profesional, ¿verdad? Y decíamos al principio de la clase, hacíamos la diferencia principalmente dentro de lo que son valores, dentro de lo que son principios, luego dentro de lo que son valores y luego la moral con la ética, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuál es la diferencia entre un principio y un valor? Así con las palabras que ustedes lo quieran explicar, ¿verdad? Pero que alguien me diga qué se recuerda cuál es la diferencia entre un principio y un valor. ¿Alguna idea? Yo no los voy a regañar, ¿verdad? Si tal vez está mal, les voy a decir, miren, sí o no, ¿verdad? Pero no los voy a regañar, ¿sí? Pero sí necesito que estén participando más en clase, ¿verdad? Por ejemplo, en estas situaciones. Pero la semana pasada, pues decíamos, los principios, como bien lo indica su nombre, pues son los inicios, ¿verdad? De nuestra educación, por lo tanto, son todos aquellos que traemos desde casa, ¿verdad? Mientras que los valores, pues son ya cuando realmente los hacemos parte de nosotros, pero al final solamente es para nuestra conducta personal, ¿verdad? Soy ordenado, soy responsable, etcétera, ¿verdad? Todas estas cuestiones. Mientras que la moral, decíamos, también, vamos a ver aquí, Elsa Marleni quiere participar. A ver, dígame, Elsa, ¿cuál es su opinión respecto al tema? No sé si lo está colocando en el chat. Eh, Bueno, sí, mientras tanto, si ella lo coloca en el chat o activa su micrófono, continuamos, ¿verdad? Y como les mencionaba, entonces veíamos esa diferencia entre principios y valores y la diferencia entre moral y ética, decíamos, la moral pues son todos aquellos preceptos, son todas aquellas normativas que nos inculca la sociedad, ¿verdad? Que nos determinan la sociedad respecto a nuestro actuar, ¿verdad? Y la ética pues es cuando realmente ya los hacemos parte de nosotros mismos, los aplicamos y sobre todo los trabajamos, ¿sí? Solo un paréntesis antes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Jamie y su hermana, y también ahorita con Elsa, Marlene y con Telma, pues verdad que son hermanas, pues les acepto, ¿verdad? En el caso, en el momento en que yo les pida la asistencia, que la coloquen en el mismo chat, ¿verdad? Porque no las voy a hacer gastar doble internet si lo están viendo juntas, ¿verdad? Entonces, solo les quería hacer esa aclaración en el caso de ustedes, ¿verdad? Y no recuerdo si alguien más está con hermanos o hermanas aquí, entonces también me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Para que yo lo tome en cuenta y no tengan que gastar doble internet, ¿oyeron? Entonces, continuemos. Entonces ya veíamos ahí la diferencia entre principios, valores, moral y ética, ¿sí? El día de hoy vamos a ver la ética profesional y pues ya la semana pasada, como les decía, hablábamos un poco acerca de la moral profesional y el día de hoy hablaremos sobre la ética profesional. Antes de que entremos a este tema, es importante otra vez aclarar esta parte, cuál es la diferencia entre la moral y la ética. Decíamos moral, son normas, son preceptos, son estipulaciones que nos coloca la sociedad respecto a nuestro actuar. Y la semana pasada hablábamos que la moral profesional, pues son las normas, ¿verdad? Que se espera de nosotros dentro de nuestras labores profesionales, ¿verdad? Independientemente si son secretarias, si son peritos, si son arquitectos, son abogados, etcétera. Cualquier profesión, ¿verdad? Tiene una moral profesional y de igual forma, pues tiene una ética profesional, ¿verdad? Recordemos que la ética es ya cuando realmente nosotros los hacemos parte de nosotros mismos, ¿verdad? Los asimilamos, los utilizamos, los practicamos sobre todo, todas estas normativas y preceptos que nos dice la moral profesional, ¿verdad? Entonces, para que nos hagamos a la idea y logremos diferenciar bien estas dos partes, ¿verdad? La diferencia entre moral y ética, ¿sí? Y en este caso, pues la ética profesional. Ese será el tema que veremos el día de hoy. Entonces, veamos esta primera imagen, ¿verdad? Que yo les coloco acá, por favor. Vemos esta imagen y en la cual realmente, pues, ¿qué nos quiere decir esta imagen? Que en la vida, en la sociedad, en el mundo en el cual nosotros vivimos y nos relacionamos, nos desarrollamos prácticamente, nosotros tenemos un abanico, una gran variedad de opciones respecto a la profesión que nosotros queremos ejercer, ¿verdad?
Recuérdense que la educación, ¿verdad? Es la llave, ¿verdad? Para muchas oportunidades, para muchas puertas dentro de nuestra vida. Entonces, realmente adquirir una educación, continuar con nuestra preparación, con nuestra educación, es muy importante para tener una comunidad, una sociedad y un país desarrollado, ¿verdad? Es por eso que la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos nosotros, pues, que realmente dentro de nuestra sociedad hay muchas profesiones. Y por profesiones no me quiero ligar únicamente o inhibir, digamos, únicamente a las profesiones que son universitarias, no, sino que realmente hay otras profesiones que aunque tal vez su cátedra no se dicta dentro de una universidad, su cátedra puede ser dictada a través de cursos preparativos, a través de capacitaciones, por ejemplo, en el caso de los policías, en el caso de un bombero, por ejemplo, ¿verdad? De un pescador, vemos aquí granjeros, cocineros, detectives, ¿verdad? Entonces, son realmente profesiones, o el chef, ¿verdad? Muchas veces son realmente profesiones que tal vez eh, no tienen una preparación universitaria, porque tal vez su preparación no es tan estricta como para que esté en un área universitaria, ¿verdad? Sino que realmente tienen otro tipo de preparaciones, pero no por eso dejan de ser actividades profesionales, ¿verdad? Esa es una cuestión muy importante a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Vemos que realmente la ética profesional pues se aplica a cualquier aspecto, ¿verdad? Vemos aquí incluso una persona que probablemente labora como un camarero, ¿verdad? Un mesero, por ejemplo, inversionistas, ¿verdad? Agrónomos, personas que se dedican a la administración, probablemente podrá ser un músico, ¿verdad? Y así, independientemente, pintores, panaderos, médicos, ¿verdad? Independientemente de la profesión que uno realiza, toda profesión tiene una ética profesional, sobre todo veremos más adelante los códigos de ética profesional, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo tomemos en cuenta, que en cualquier profesión que nosotros nos vayamos a interesar, que en cualquier profesión que nosotros nos vayamos a dedicar, ¿verdad? Todo tiene un código de ética, ¿sí? Entonces es importante tomarlos en cuenta y no obviarlos en ningún momento, sobre todo dentro de nuestra actividad laboral, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces existe crisis por esta falta de ética profesional, ¿verdad? Vemos nosotros esta imagen probablemente de la famosa imagen que vemos muchas veces en las caricaturas, ¿verdad? Está una persona, de un lado se aparece una figura diabólica o del mal, ¿verdad? Y en el otro lado del hombro se le aparece el bien, ¿verdad? O una figura benéfica, ¿sí? Entonces, entra en la disyuntiva qué hacer, ¿verdad? ¿Le hago caso al lado bueno o le hago caso al lado malo, ¿verdad? O viceversa, ¿sí? Entonces decíamos la semana pasada, dentro del actuar profesional de cada uno de ustedes, se les brindan algunas medidas, se les brindan algunas indicaciones, algunas normativas dentro de las normativas de la moral profesional, ¿verdad? Por ejemplo, ser responsables, ser honestos y todo lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? En el caso de las secretarias decíamos, la palabra secretaria significa guardar sigilo, ¿verdad? Guardar ese secreto muy importante. Y hablábamos que ya pues, realmente la función, la labor de la secretaria no solamente se liga a esa parte hoy en día, sino que es multifacética, ¿verdad? Plurifuncional. Entonces, se extiende un poquito más toda esta cuestión de la moral y de la ética profesional, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante remarcar y hacer énfasis dentro de esto, dentro de estos temas, porque muchas veces hay crisis en las oficinas justamente por la falta de una ética profesional, ¿verdad? Imagínense ustedes que va con el abogado y le dice, mire, fíjese que, y tal vez el abogado es un su vecino, un su amigo, un su conocido, un su primo o familiar, lo que usted quiera. E imagínese que usted llega con el abogado y le dice, mire, fíjese que yo me voy a divorciar de mi pareja, ¿verdad? Por ejemplo, y pues lastimosamente tuvimos algunas dificultades, algunas cuestiones pues que no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces optamos mejor por divorciarnos, por darles un ejemplo, ¿verdad? Imagínese que usted, que el abogado que usted le confió este caso, que le está confiando pues su divorcio, ¿verdad? Valga la redundancia, estuviera pues contándole a medio mundo, divulgando su información, ¿verdad? Y creo que para usted no sería agradable y pues también en el caso de otras personas tampoco va a ser agradable. Por ejemplo, para su pareja, para sus familiares, tampoco sería agradable que lo estén poniendo en boca de medio mundo, ¿verdad? Entonces, es uno de los múltiples casos, ¿verdad?, en los cuales puede existir crisis por la falta de una ética profesional.
Le pongo otro caso. En el caso de ustedes, peritos, secretarias, imagínense, ustedes tienen pues manipulación de información muy importante respecto a empresas, respecto a personal, respecto a situación financiera, ¿verdad? De algunas personas o de algunas entidades. Entonces, por lo tanto, ustedes deben de tener mucho sigilo con estas situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre ustedes recae una situación de absoluta confianza, ¿sí? Recae situaciones de absoluta confianza, por lo tanto no sería ético, no sería moral, ni mucho menos profesional el hecho de que ustedes estuvieran divulgando información privada, ¿verdad? O personal de muchas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de una situación crítica económica de una persona a quienes ustedes estén ayudando sus finanzas, de una empresa, ¿verdad? Que probablemente esté pasando por una situación, ya sea personal, psicológica o económica de dificultad, ¿verdad? Entonces, tampoco sería ético, mucho menos moral y mucho menos profesional, ¿verdad? Por parte de ustedes que estén divulgando estas situaciones, ¿verdad? Como les digo, existen códigos realmente en los cuales pues a nosotros o en el caso presente, pues a ustedes se les indica cuáles son sus funciones, ¿verdad? Ya los veremos a continuación respecto a qué estamos hablando. Entonces, para iniciar, como ya decíamos, ¿qué es la ética profesional? La palabra ética significa costumbre o hábito, ¿verdad? Como ya hablábamos desde el inicio, la ética es cuando ya realmente nosotros hacemos parte de nosotros todas las normativas, todos los preceptos de la moral profesional, ¿verdad? Ya los hacemos parte de nuestra. Y veamos aquí esta imagen que yo les coloco, ¿verdad? Probablemente en esta imagen, voy a hacer pequeña la pantalla, ahí está. Probablemente en esta imagen que nosotros vemos acá, alguna persona está entregando ya sea a un coordinador, podría ser a un jefe, a un subdirector, a un asesor, a un abogado, a una secretaria, a un perito contador, a un auditor, por ejemplo, podría estar entregando algún tipo de soborno, ¿verdad? Entonces es lo que nos indica o la sensación que nos da esta imagen, ¿verdad? Y veamos la posición de las manos de la persona a quien se lo están entregando, ¿verdad? De alguna manera se está deteniendo, se cohíbe de recibir este tipo de atributo, este tipo de soborno, le podríamos llamar de alguna forma, ¿verdad? Porque probablemente esta persona que vemos en la imagen probablemente sabe que lo que está recibiendo por la situación que le están solicitando no es ético, ¿verdad? No es adecuado, no es moral y sobre todo no es profesional a lo que él realiza, ¿verdad? Entonces es muy importante, como les digo, la costumbre o el hábito. Yo les decía incluso desde inicio de año, bueno, para quienes, con quienes estuvimos, ¿verdad? En el curso de ética desde inicio de año, en sexto perito, y también les comparto, ¿verdad? A las señoritas de secretariado, pues que les mencionaba yo desde inicio de año. La ética, pues básicamente es cuando nosotros, aunque no nos mire nadie, ¿verdad? Aunque nadie nos esté viendo, nosotros nos detenemos, ¿verdad?, de realizar acciones que no están bien realizadas o que no son éticas, que no son buenas, ¿verdad?, que van en contra de nuestros principios y de nuestros valores, ¿sí? Entonces, aunque nadie nos esté viendo, ¿verdad? Por ejemplo, usted maneja las finanzas en algún lugar, ¿verdad? Y usted sabe que tal vez no hay un control adecuado de las finanzas y usted dice, no, aunque nadie me esté viendo, yo no voy a tocar ese dinero porque ese dinero no es mío, ¿verdad? Aunque nadie tenga un control estricto sobre eso, ¿verdad? Entonces es muy importante que la ética nosotros la vivamos íntegramente. ¿Qué quiere decir íntegramente? Que sea parte de nosotros, ¿verdad? Entonces es una situación bastante importante, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, ya para que ustedes estén cerrando su preparación académica, es importante que tomemos en cuenta esta situación, ¿verdad? La ética nos dice, pues regula los actos humanos, ¿sí? ¿Cómo los va a regular? Recordemos la situación que yo les ponía al inicio de clase, ¿verdad? Imaginemos la figura del mal y del bien, ¿verdad? Que nos ponen muchas veces las caricaturas, ¿verdad? Una figura del mal y una figura del bien. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Antes de nosotros realizar una acción, estas figuras del mal y del bien, de alguna forma, como bien nos dice aquí, regulan nuestros actos humanos, ¿verdad? Porque de alguna forma la persona que está en la caricatura, que está en la película, que está representada ahí, pues piensa, ¿verdad? Y dice, lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera regula el hecho de que sin pensarlo realice determinada acción, ¿verdad? Sino que, ojo, antes de realizarlo dice, ojo, ojo, lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Entonces va a regular mi acción, ¿sí?
Podría ser el caso, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en detalle de eso, pero podría ser el caso, ¿verdad? Que en algunas situaciones, algunas actividades podrían parecer malas, pero están buscando el bien y viceversa, ¿verdad? Algunas situaciones podrían parecer buenas, pero realmente buscan el mal, ¿verdad? Entonces, realmente ya queda dentro de nosotros, dentro de nuestra ética, dentro de nuestra moral, principios y valores, todo lo que hemos venido hablando queda en parte de nosotros y lo que estamos haciendo es acorde a nuestras creencias o no lo es, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, la ética regula nuestros actos humanos. En todo momento va a regular nuestros actos humanos, por lo tanto, pues es importante tenerla siempre presente, ¿verdad? ¿Cómo los va a regular? Según principios racionales. Yo a principio de año, pues siempre les hago esta aclaración. ¿Qué significa la palabra racional? Que nosotros, como seres humanos, a nosotros se nos llama seres humanos sapiens sapiens, somos seres pensantes, ¿sí? Somos seres racionales, eso quiere decir seres humanos sapiens, ¿verdad? Somos pensantes, somos racionales, ¿y qué quiere decir? Que nosotros pensamos, racionalizamos antes de actuar, ¿verdad? Yo pienso antes de actuar. Existe una famosa frase que dice, yo pienso y luego existo, ¿verdad? Pienso y luego actúo, ¿verdad? No, yo no actúo antes sin pensar en las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Ese sería lo ideal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestra población, nuestra familia, nuestros amigos, que tal vez no tienen una gran connotación y conocimiento de lo que es la moral, la ética, los principios de los valores, pues realmente muchas veces, como decimos popularmente, actuamos con el hígado, ¿verdad? Porque actuamos y hasta después nos ponemos a pensar en las consecuencias, ¿verdad? Pero realmente cuando nosotros somos racionales, somos pensantes, como les digo, nosotros pensamos antes en las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, la ética regula los actos humanos según principios racionales, ¿verdad? Va a regular mi acto y yo voy a pensar si mi acto tiene una consecuencia positiva o negativa, ¿verdad? Los orienta a la rectitud, a las acciones buenas y victoriosas, ¿verdad? Entonces, la ética al final eso es lo que busca, ¿verdad? Nuestro comportamiento que sea en una forma de rectitud, ¿verdad? Por la línea de la paz, por la línea del bien, por la línea de las buenas acciones, como bien nos dice aquí, acciones buenas y victoriosas, ¿verdad? Recuerden que al final, como bien nos dice una famosa frase, al que obra bien, le va bien, ¿verdad? Y al que no, pues no, definitivamente, ¿verdad? La ética profesional, esta palabra es muy importante. También es conocida como deontología. Deontología, ¿sí? Eh, Nos dice aquí, conforme las sociedades avanzan y aumentan de tamaño, es necesario especializar el trabajo y así la ética profesional. Por ejemplo, les voy a dar un claro ejemplo, ¿verdad? En el caso de los médicos, ¿verdad? Antes existía solamente el médico general y una que otra especialidad, ¿verdad? Una que otra especialidad únicamente. Pero ¿qué ha pasado con los avances de la ciencia, con el avance de la tecnología y otras formas del pensamiento? Pues como bien nos dice aquí, conforme las sociedades avanzan y aumentan de tamaño, es necesario especializar el trabajo, ¿sí? Es por eso que han salido otras especialidades, ¿verdad? Y ahora dentro de las especialidades que antes existían, dentro de ellas hay otras especialidades, ¿sí? Al igual sucede con muchas otras profesiones, ¿verdad? Por ejemplo, sin ir muy lejos, un chef, un chef se especializa muchas veces en cocina occidental, por ejemplo, y tal vez se especializa en cocina occidental y dice con especialidad en comida de tal lugar, por ejemplo, en comida italiana, por ejemplo, o incluso, ¿verdad? Con especialidad en comida italiana, específicamente del área de tal lugar, ¿verdad? Donde se dedican a tal especialidad. Entonces, vemos que conforme las sociedades avanzan, ¿verdad? Todo esto se va especializando. Así se especializa también, por ejemplo, un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero en mecatrónica, por ejemplo, después se podría especializar en algún área de la salud, en algún área de la alimentación, ¿verdad? De la nutrición, de la farmacéutica, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente la ética profesional
va dirigida específicamente a las acciones y a la profesión de cada una de las personas, ¿verdad? La deontología, como bien nos dice aquí, que también se le llama la ética profesional, pues son normas que determinan los deberes y derechos que los profesionales determinan los deberes y derechos de los profesionales, perdón. Son normas que determinan los derechos y deberes de los profesionales, ¿verdad? Existen los llamados códigos deontológicos y hay códigos deontológicos para todas las profesiones. Todas las profesiones tienen códigos deontológicos, ¿sí? Y en estos códigos, al momento de que uno se gradúa, ¿verdad? De alguna profesión en particular, pues se le lee a uno el código deontológico en el cual a uno le dice cuál es su deber y cuáles son sus derechos, ¿verdad? Para con la sociedad, para con la humanidad. También son pautas específicas para llevar a cabo cualquier profesión, ¿verdad? Entonces, la ética profesional se rige a través de los códigos deontológicos, como yo les pongo aquí unas imágenes, ¿verdad? Pues prácticamente son códigos, son libros, ¿verdad? Que los cuales, no, realmente no son tan extensos como libros, pues, pero la imagen aquí yo se las coloco para hacer referencia a que son manuscritos, ¿verdad? Son escritos en los cuales se manifiestan estos derechos y deberes. Toda ética profesional en todo momento va a buscar estas particularidades. La honradez, la honorabilidad, la responsabilidad y la objetividad. La honorabilidad, como ya decíamos, la ética en todo momento busca que nuestro caminar sea por la vía del bien, ¿verdad? Que nuestro actuar sea correcto. La honradez, pues como ya decíamos, ¿verdad? Ser personas, como decimos popularmente, ser personas cabal, ¿sí? La responsabilidad, pues obviamente es hacernos responsables de todos nuestros actos, ¿verdad? Si yo estoy haciendo esta acción, pues yo ya sé que toda acción tiene una reacción, por lo tanto, yo pienso antes de actuar, pienso en las consecuencias que puede tener mi acto, ¿verdad? Y la objetividad, esto es muy importante, tal vez es lo que más problema les va a dar a ustedes de comprender, pero se los pongo así. Hay dos diferencias muy importantes respecto a las evidencias que nosotros podemos tener en la vida. Por ejemplo, si yo les digo, yo me siento 100% feliz, ustedes podrán decir, a mí no me consta, ¿verdad? Yo no sé cómo catalogar la felicidad. O si yo les digo, miren, yo me siento más o menos un 30-40% triste el día de hoy, ¿verdad? Es algo que no podemos comprobar. A eso se le denomina algo subjetivo, porque es algo que solamente yo puedo saber, solamente yo lo puedo expresar, o ustedes, ¿verdad? Y ustedes me dicen, ah, mire, hoy me siento como 50% feliz, 50% triste, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Entonces, solo ustedes lo pueden interpretar, yo no puedo interpretarlo, yo no puedo saber si realmente lo que ustedes me están diciendo es así como lo dicen, ¿verdad? Pero cuando yo les digo, miren, yo en mi teléfono celular tengo 50% de carga, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en la pantalla y dicen, ah, sí, tiene 50% de carga. Si yo les digo, mi estatura es 1,70, es 1,75, por ejemplo, y ustedes vienen y con 1 metro me toman la altura, ¿verdad? Por ejemplo, y ustedes ven, ah, sí, sí, mide 1,70, 1,75, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dicen, sí, yo lo puedo comprobar, ¿estamos? Entonces la ética lo que nos quiere dar es algo objetivo, a eso que yo puedo comprobar es algo objetivo y todo mi actuar profesional, eso es lo que busca la ética, que todo lo que yo haga sea comprobado, ¿sí? En todo momento tenemos que tener un respaldo, nos dice la ética, ¿verdad? De nuestro actuar. Entonces, también, pues como consejo para la vida, les digo, eh, lastimosamente siempre hay personas que buscan, pues de alguna manera dañarnos, ¿sí? Como consejo para la vida, pónganle ojo a eso. Algo que me dijo alguien una vez en la vida, siempre es importante y clave dejar como cuando nosotros nos dormimos en la noche, ¿verdad? Siempre es importante dejar una lamparita, una luz encendida en la noche, ¿verdad? Siempre es importante dejar una duda y no confiarnos siempre de todo, ¿verdad? Entonces, siempre tener un respaldo, ¿verdad? Porque eso es parte de nuestra ética. ¿Estamos? Entonces, es un consejo que les doy yo para la vida, ¿verdad? Porque siempre es importante, pues, tener una duda, ¿verdad? No confiarnos siempre de todo ni de todos, ¿verdad? Porque muchas veces hasta los mejores nos llegan a fallar, ¿verdad? Entonces, es importante. La ética profesional busca estas cuatro cosas: honorabilidad, honradez, responsabilidad y objetividad. ¿Alguien le quedó alguna duda de qué es objetividad? Muy bien, perfecto. Entonces,
Continuemos con nuestra presentación. ¿Por qué es necesaria la ética? En este caso, pues la ética profesional, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Nos dice, pues la ética influye en la toma de decisiones. Esto incluye a los valores individuales, como la actitud, vivencia, conocimientos, la actuación y valores de otros, ¿verdad? Y la reglamentación oficial de la ética, ¿verdad? Que son códigos que establecen el comportamiento, como ya decíamos en la diapositiva pasada, a estos códigos se les denomina códigos deontológicos, ¿verdad? ¿Por qué es importante la ética entonces? Porque, como decíamos, ayuda a regular nuestra toma de decisiones. Bueno, básicamente con esta situación nosotros podemos resumir la importancia de la ética profesional, ¿verdad? Regular la toma de nuestras decisiones, ¿verdad? Si yo voy a tomar una decisión de tal situación, pues yo la analizo dentro de mi ética, dentro de mis principios, dentro de mis valores, dentro de mi moral. Yo digo, bueno, lo que yo voy a hacer está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, es importante, como les digo, es importante que ustedes se tomen un pequeño momento antes de actuar siempre, ¿verdad? Siempre, por favor, ¿sí? Especialmente dentro de la ética profesional, dentro del actuar profesional, ¿verdad? Y pues como les he dicho durante incluso la unidad pasada, todo lo que vemos aquí es aplicado para la vida, no solamente para nuestra clase, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, si usted tiene un problema con su familia, con su mamá, con su papá, con su hermano, con el novio, con la novia, con quien usted quiera, piense, ¿verdad? Piense antes de hablar, antes de decir, antes de hacer, ¿verdad? Porque toda acción tiene una reacción, ¿sí? Entonces es importante que la ética nos ayude a regular nuestro actuar, ¿verdad? La ética en el trabajo, pues, se define como la lealtad que se debe a su trabajo, profesión, empresa y compañeros de labores, ¿sí? Yo le voy a ser leal. ¿Cómo le voy a ser leal a mi trabajo, a mi labor, a mis compañeros, a la empresa que me ha dado tanto? ¿Cómo les voy a ser leales? Pues siendo ético, con mi actuar ético, ¿verdad? Yo soy honrado, soy responsable con las cosas que a mí me brindan, ¿verdad? Me responsabilizan. Entonces, como bien nos dice aquí, a través de la honradez, trabajar las horas completas, eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces algunas personas no van a tener una persona que lo esté controlando, entonces la ética, pues realmente yo digo, bueno, ahorita es mi horario de trabajo, yo me concentro y ahorita a trabajar y no a realizar otras cosas personales que tal vez no son nada relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. Imagínense ustedes que yo les dijera a cada ratito, permítame, jóvenes, solo voy a contestar un mensaje, permítame, ¿sí? Entonces, no, ¿verdad? Eso realmente no sería ético, ¿sí? Entonces, como les digo, cuando uno se dedica a lo que se dedica, pues hay que hacerlo bien, ¿verdad? Usar el equipo con fines laborales, ¿verdad? Eso también es muy importante, ¿sí? Sobre todo para las personas que laboran tal vez con una computadora, con algún medio de comunicación digital, ¿verdad? Por ejemplo, pues utilizarlo para lo que yo lo debo de utilizar, ¿verdad? No para fines personales, no para estar ahí whatsappeando en el Facebook, Twitter y tantas otras situaciones, ¿verdad? Entonces, realmente, como nos dice aquí, utilizar el equipo con fines laborales, ¿sí? Entonces, aunque nadie me esté viendo, aunque nadie me esté controlando, yo debo usarlo para lo que es, ¿verdad? Evitar los asuntos personales, eso también es muy importante. Con esto, pues es importante también no caer en la situación de no le contesto a nadie, ¿verdad? Porque estoy trabajando. No. Algunas veces pueden surgir emergencias, pueden surgir algunas situaciones familiares o personales que necesitan ser atendidas, ¿verdad? Entonces también es importante pues tener un equilibrio, ¿verdad? Tener un equilibrio, sobre todo, pues si yo estoy en el trabajo, concentrarme, ¿verdad? Pero también pues estar pendiente de algunas situaciones que podrían estar pasando en mi familia, con mis amigos, alguna situación personal, ¿verdad? Entonces, todo requiere un equilibrio. Al final, mi actuar debe ser ético, ¿verdad? Discúlpenme el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, discúlpeme, jefe, el día de hoy, pero mire, tengo esta situación personal y por lo tanto, pues yo necesito estar al tanto de eso también, ¿verdad? Solamente le pido por el día de hoy, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo, ¿verdad? De la ética profesional. Problemas por falta de ética. Eso es muy, muy recurrente. El abuso de poder, ¿verdad? Sobre todo en personas que ocupan un puesto. Se usa el poder para humillar muchas veces a las personas, ¿verdad? Entonces, realmente esto no es ético. No, como dicen al final, pues no nos acordamos de dónde venimos. Esta palabra
El nepotismo, si ustedes no la conocen, pues sí les digo, apréndansela porque muy probablemente es pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, porque es uno de los conceptos más importantes que vamos a ver acá. El nepotismo es cuando se contrata a parientes, a familiares, pero familiares que ni siquiera tienen, saben nada del trabajo, ¿verdad? Entonces, como bien nos dice aquí, contratación de parientes sin que tengan la preparación adecuada, ¿verdad? Eso pasa muchas veces lamentablemente en situaciones de gobierno, municipales, se contratan a veces a familiares y realmente pues no tienen la preparación ni el conocimiento y solo se les contrata con el fin de que ellos estén lucrando, que estén ganando, ¿verdad? Pero realmente no saben nada del trabajo que se debe hacer, ¿verdad? A eso se le llama nepotismo y eso es falta de ética, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tal vez un familiar esté muy preparado en el área y yo no lo pueda contratar, no, ¿verdad? Pero como les digo, lastimosamente se dan algunas situaciones en las que el familiar no tiene ni la menor idea de qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y ahí está cobrando su cheque nada más, ¿verdad? Entonces a eso se le llama nepotismo. Profe, ¿Sí? Dígame. pero ¿en qué sería la falta de ética? ¿A nosotros, La, familiar, o de la los dos persona? lados, de los dos lados. De en primer lugar, por la persona que contrata como en la persona que están Personal familiar. contratando, ¿verdad? Porque si yo sé que yo no estoy preparado para realizar una labor en particular, es como que usted mienta en su currículum vitae y ponga, yo sé hablar griego, francés, alemán y etcétera, ¿verdad? Y usted no sabe nada, eso es antiético, ¿verdad? Eso no es ético. Y también por el lado de la persona que lo contrata, porque si sabe que no está preparada para esa labor en particular, pues tampoco es ético, ¿verdad? Entonces es falta de ética por parte de los dos lados, ¿verdad? Gracias, profe. Muy bien, a la orden. También tenemos el soborno, ¿verdad? Como ya decíamos en la imagen, pues aceptar obsequios a cambio de favores especiales, ¿verdad? Que ustedes les digan, mira, te voy a dejar este dinerito y hazme favor de esto, ¿verdad? O no pases estas facturas, mira, y te voy a dejar este dinero. No, ¿verdad? O que le digan a uno, mira, te voy a depositar, ¿será que te puedo depositar un dinero en tu cuenta y me lo pasas la otra semana, ¿verdad? No, eso, cuidadito con esos favores, ¿verdad? Porque como les digo, hasta de los amigos uno a veces lastimosamente, pues se lleva sorpresas, ¿verdad? Entonces, traten de ser éticos y racionen, piensen antes de actuar, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si alguien le quiere jugar una mala situación a uno, ¿verdad? Falta de dedicación y compromiso. También eso es antiético, ¿verdad? Falta de dedicación y compromiso porque si yo estoy haciendo un trabajo, yo lo voy a hacer bien, ¿verdad? Ser honestos, ¿verdad? En el desempeño de las labores, ¿verdad? Así se manifiesta la falta de dedicación, perdón, así es como se debería manifestar, ¿verdad? La ética, al ser honestos en el desempeño de mis labores, ¿verdad? Y no como una falta de dedicación y compromiso, ¿sí? Entonces, pues básicamente la ética profesional principalmente, lastimosamente, principalmente se va a poner a prueba en situaciones económicas, ¿sí? Todo lo que involucre dinero por lo general pone a prueba nuestra ética. ¿Estamos? Entonces, ojo y cuidadito siempre, por favor, yo les pido por el bienestar de ustedes, por el bienestar de su familia, por el bienestar de su integridad y sobre todo de su actuar, ¿verdad? De su propia reputación, sean éticos en todo momento, ¿verdad? Porque muchas veces por ganarse un dinerito fácil o aparentemente que era una movida o era una situación que era legal, ¿verdad? Que no había ningún riesgo, no había ningún problema, pues muchas personas han salido perjudicados, ¿verdad? Y como les digo, una vez que se pierde la reputación o se hace uno una mala reputación, es muy difícil volver a tener confianza y una adecuada reputación, ¿verdad? Entonces, ojo, atentos, oyeron, siempre consejo para la vida, estén, como les digo, dejen una luz encendida, ¿verdad? No se dejen ir como bien nos dice, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Entonces, no se dejen ir siempre, ¿verdad? Entonces, pilas, ¿oyeron? No sé si alguien tiene alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono. Y si no hay dudas, pues les recuerdo, por favor, que tienen todas las semanas un pequeño examen corto en plataforma, una pequeña tarea. Así es de que, pues me imagino que ya les debió aparecer. Así es de que vence el día lunes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Así es de que espero por ahí sus trabajos jóvenes. ¿Oyeron? Otra situación les quería mencionar. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, por favor, antes de que se termine nuestra sesión, ya nos quedan un par de minutos ahí, les pido que en el chat de esta sesión de Zoom, por favor, me coloquen su nombre completo. Si quieren colocar ahí su grado, quinto secretariado o sexto perito, perfecto. Si no, pues está bien también.
pero por favor su nombre completo, eso sí. En el caso que les mencioné al principio de la clase, ¿verdad? De Jamie con su hermana y de Telma con su hermana, con Elsa, pues pueden colocarlo en el mismo chat, ¿verdad? Como les decía, pues yo comprendo que son hermanas y no hay necesidad que estén gastando doble internet si lo pueden ver juntos, ¿verdad? Entonces, lo pueden colocar ahí en el mismo chat, ¿verdad? Somos 17 en la sala, necesito 16 mensajes o hasta que todos me digan que ya está, ¿verdad? Ya ahí van 10 mensajes, 11, 12, 13, me faltan por lo menos 3 más. Faltan 3 más jóvenes, no sé quiénes están pendientes. Si no colocan su nombre ahí, no hay asistencia. 14. Bueno, no sé si falta alguien más. Entonces, jóvenes, pues 15, ahí está. Uno me falta. Bueno, no sé quién faltó. Pero como les digo, pues ahí del chat yo tomo su asistencia. Así es de que, pues qué gusto me dio volver a saludarlos. Ahí estamos, 16, ¿verdad? Muy bien, perfecto, gracias. Qué gusto me dio volver a saludarlos y por favor, pues síganse cuidando mucho. Les mando un fuerte abrazo y que pasen feliz noche. Bueno, cuídense bastante. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente. Gracias. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias.